El 19 de julio del 2026, un grupo de buceadores se preparaba para realizar una inmersión recreativa en las aguas de Pulau Tulai, una pequeña isla situada al norte de Pulau Tioman, en Malasia. En el grupo había 10 participantes acompañados por un instructor y un dive master. Todos los participantes eran buceadores certificados. Antes de entrar al agua, recibieron una charla sobre los procedimientos de seguridad y el uso del equipo. Aparentemente, se trataba de una inmersión recreativa normal, pero bajo el agua, una de las participantes desapareció del grupo. Se llamaba Hei Jinjin. Tenía 31 años. Cuando el instructor advirtió que ya no se encontraba con los demás buceadores, comenzó a buscarla. Hen sería localizada aproximadamente 30 minutos después, inmóvil sobre un fondo arenoso y todavía bajo el agua. Fue recuperada y subida a la embarcación, donde comenzaron los intentos de reanimación, pero no respondió. Posteriormente, una autopsia determinó que había fallecido como consecuencia de una embolia gaseosa arterial, una lesión grave que suele relacionarse con la entrada de gas en la circulación arterial y que, en determinados casos de buceo, puede aparecer después de una sobreexpansión pulmonar durante el ascenso. Pero conocer la causa médica no explica necesariamente el accidente. No nos dice por qué Hen se separó del grupo, no nos dice qué ocurrió durante los últimos minutos de su inmersión. Tampoco confirma que realizara un ascenso rápido, que se quedara sin aire o que tuviera un problema con su equipo. Hasta ahora, ninguno de esos escenarios ha sido confirmado públicamente. Por eso, en este episodio de A Fondo, Incidentes y Reportes, reconstruiremos únicamente aquello que puede verificarse. Analizaremos el lugar de la inmersión, la composición del grupo, el momento de la desaparición, el procedimiento de búsqueda y la causa médica establecida por la autopsia. También examinaremos las preguntas que todavía siguen abiertas, porque este accidente no ocurrió en una inmersión extrema. Hen se encontraba aproximadamente a 17.6 metros de profundidad, una profundidad que está incluso dentro del límite habitual de la formación de buceadores open water de PADI, establecido en 18 metros. Sin embargo, la profundidad moderada no elimina los riesgos de una pérdida de control del ascenso, una obstrucción respiratoria o una separación del compañero. Bienvenidos a Fondo, Incidentes y Reportes, el espacio donde analizamos los incidentes, accidentes y situaciones reales ocurridas en el mundo del buceo recreativo y técnico. Aquí no buscamos el morbo ni señalar culpables, buscamos aprender. Desde incidentes menores hasta casos que marcaron a la comunidad de buceo. Hablamos claro, con datos, contexto y respeto por las personas involucradas, porque cada reporte tiene algo que enseñarnos. Bucear mejor empieza por entender lo que pasó. Esta es la historia de Hen Jinjin, una buceadora que entró al agua acompañada por 11 personas, pero que terminó sola en el fondo, y de los 30 minutos de búsqueda que separaron la desaparición de su recuperación. La información pública sobre Hen Jinjin es limitada. Sabemos que era una ciudadana de Malasia de 31 años y que residía en Cheras, una extensa zona urbana de Kuala Lumpur. Las autoridades también confirmaron que era una buceadora certificada. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho público su nivel concreto de formación, cuántas inmersiones había realizado, ni cuánto tiempo llevaba practicando buceo. Por eso, no podemos afirmar que fuera una buceadora principiante, avanzada o especialmente experimentada. Lo único confirmado es que contaba con una licencia o certificación que le permitía participar en la actividad. Hen no había viajado a Pulau Tioman únicamente para realizar una inmersión turística aislada. Durante los días 17 y 18 de julio había participado en una actividad denominada Aware Coral, organizada por Tioman Dive Buddhist Center, un centro de buceo ubicado en Kampung Hentin en Pulau Tioman. 2 días después de comenzar esa actividad, el 19 de julio, Hen se unió a una inmersión recreativa descrita por las autoridades como un fun dive.
El hecho de que hubiera participado en las actividades durante los 2 días anteriores plantea varias cuestiones relevantes. ¿Había realizado otras inmersiones recientemente? ¿Existía fatiga acumulada? ¿Cuánto tiempo había descansado? ¿Había manifestado algún malestar antes de entrar al agua? Actualmente no hay información pública suficiente para responder esas preguntas. Tampoco se ha publicado su historial médico y no sería correcto atribuirle una condición previa sin pruebas. Este punto es muy importante porque los accidentes de buceo rara vez pueden explicarse con un único dato. La autopsia puede identificar una lesión final, pero la investigación necesita establecer la cadena de acontecimientos que condujo hasta ella. En este caso, la causa de muerte fue una embolia gaseosa arterial, pero todavía falta conocer qué originó esa embolia. Hank podía haber sufrido primero otro problema y después haber perdido el control de la inmersión. También podía haber ocurrido lo contrario, que un cambio de profundidad o un ascenso accidental desencadenara directamente la emergencia médica. Ambos planteamientos son únicamente posibilidades generales, no conclusiones del caso. La distinción es fundamental. Decir que una persona murió por una embolia gaseosa arterial no equivale automáticamente a demostrar que retuvo voluntariamente la respiración ni que ascendió de forma consciente. Una obstrucción de las vías respiratorias, una enfermedad pulmonar no detectada o un ascenso descontrolado también pueden impedir que el gas salga correctamente de los pulmones mientras disminuye la presión ambiental. La investigación policial clasificó inicialmente el caso como una muerte súbita y comunicó que no había encontrado elementos criminales. Eso tampoco significa que todas las circunstancias técnicas estén aclaradas. Significa solamente que, con la información disponible hasta ese momento, la policía no había identificado indicios de un delito. El accidente ocurrió en un punto denominado Sifan, en la zona de Batu Malang, junto a Pulau Tulay. Pulau Tulay, conocida también como Coral Island, se encuentra al norte de la isla principal de Tioman. La zona forma parte de un destino ampliamente utilizado para inmersiones recreativas en arrecifes. Las descripciones generales de los puntos de buceo alrededor de Tulay hablan de formaciones de coral, áreas rocosas y sectores que pueden presentar corriente. Sin embargo, no se ha publicado un informe oficial que detalle la visibilidad, la corriente, el estado del mar, la temperatura exacta en Sifan durante la inmersión de Hen. Por tanto, no debemos afirmar que hubiera una corriente fuerte, una mala visibilidad o condiciones difíciles el día del accidente. Si conocemos la composición aproximada del grupo, Hank se encontraba con otros 9 participantes, un instructor y un dive master. En total, 12 personas estaban vinculadas a la inmersión. Las autoridades señalaron que los participantes eran buceadores certificados y que recibieron un briefing sobre seguridad y uso del equipo antes de entrar al agua. Pero aquí aparece uno de los vacíos más importantes de la investigación pública. No sabemos cómo se distribuyeron esas 12 personas bajo el agua. No se ha informado si los 10 participantes fueron organizados en 5 parejas. Tampoco sabemos quién era el compañero asignado a Hen, a qué distancia se encontraba ella, ni en qué momento perdió el contacto visual. Las noticias dicen que Hen se separó del grupo, pero no explican quién detectó inicialmente su ausencia. No está claro si fue su compañero, el dive master o el instructor quien dio la alerta. Tampoco se ha publicado cuánto tiempo pudo transcurrir entre el momento real de la separación y el comienzo de la búsqueda. Esa diferencia es crucial. Una cosa es el tiempo durante el cual el instructor realizó la búsqueda y otra muy distinta es el tiempo total en el que Hen pudo permanecer separada. Si la ausencia tardó varios minutos en detectarse, el periodo real de la emergencia pudo ser mayor que los aproximadamente 30 minutos mencionados en los medios. Pero por ahora,
no existe información que permita calcularlo. En la formación recreativa suele enseñarse que cuando dos compañeros se pierden, deben de buscarse brevemente y aproximadamente durante no más de un minuto y después realizar un ascenso seguro para reunirse en la superficie. El objetivo es evitar que ambos permanezcan bajo el agua siguiendo rutas diferentes y que la separación se prolongue. Este procedimiento se refiere principalmente a una pareja de compañeros separada, no necesariamente a la respuesta completa de un instructor responsable de un grupo numeroso durante una emergencia. Por eso sería precipitado afirmar que el instructor debía abandonar la búsqueda exactamente después de un minuto. Para valorar correctamente su actuación necesitaríamos saber qué instrucciones recibió el resto del grupo, si algunos buceadores ascendieron, si el dive master permaneció con ellos, si la embarcación inició una búsqueda en superficie y si el instructor aplicó un patrón sistemático de búsqueda submarina. Ninguno de esos detalles ha sido divulgado. Lo que sí comunicó la policía es que Gen se habría separado a una profundidad aproximada de 17.6 metros. Esa cifra parece suficientemente precisa como para proceder de algún registro o de la información aportada de los participantes. Sin embargo, las autoridades no han explicado si corresponde a la profundidad marcada por su ordenador de buceo, al punto donde fue vista por última vez o al lugar donde finalmente fue encontrada. Esta diferencia podría cambiar por completo la reconstrucción. Si 17.6 metros era la profundidad de la última observación, Gen pudo desplazarse verticalmente después. Si era la profundidad de recuperación, entonces habría permanecido cerca del fondo. Y si el dato procedía de su ordenador, el perfil completo podría revelar si hubo un ascenso brusco, un descenso posterior o variaciones anormales de profundidad. Hasta que ese registro sea publicado, solo podemos mantener la cifra como un dato confirmado, pero no interpretar exactamente qué representa. El escenario, por tanto, queda establecido de esta manera. 12 personas participaban en una inmersión recreativa. Todos los participantes poseen certificación. Se realiza un briefing previo. El grupo desciende en CFAN y en algún momento Gen deja de estar con los demás. La siguiente fase del accidente comienza cuando el instructor advierte su ausencia y se inicia una búsqueda que terminaría aproximadamente 30 minutos después. Para entonces, Gen se encontraba inmóvil sobre el fondo arenoso. La información oficial no permite reconstruir el momento exacto en el que Gen Hin-jin desapareció de la vista del grupo. No sabemos qué estaba haciendo inmediatamente antes. No sabemos si nadaba junto a su compañero. No sabemos si se detuvo para observar algo, si cambió de dirección o si comenzó a tener dificultades. La policía únicamente informó que se cree que Gen se separó del grupo cuando se encontraba a una profundidad aproximada de 17.6 metros. Cuando el instructor detectó su ausencia, comenzó una búsqueda bajo el agua. Casi 30 minutos después, Gen fue localizada sobre un fondo arenoso no muy lejos del punto de inmersión. 30 minutos bajo el agua pueden parecer poco tiempo cuando se habla de una inmersión recreativa normal, pero durante una desaparición constituye una ventana crítica. La búsqueda consume gas, obliga al responsable a decidir dónde mirar y plantea una pregunta inmediata: si Gen continuaba desplazándose o permaneció inmóvil en el fondo desde poco después de desaparecer. No existe una respuesta pública. Tampoco se ha informado si llevaba aire en el cilindro cuando fue encontrada, si conservaba el regulador en la boca, si su máscara estaba colocada o si el chaleco compensador estaba inflado o vacío. Esos detalles podrían ayudar a determinar si inicialmente sufrió una emergencia respiratoria, una pérdida de flotabilidad, una alteración neurológica o una reacción de pánico. Pero, como lo he dicho, no ha sido divulgado nada hasta ese momento. Estos detalles podrían ayudar a determinar si inicialmente sufrió una emergencia respiratoria, una pérdida de flotabilidad, una alteración neurológica o una reacción de pánico. Pero esta información no ha sido divulgada. Las autoridades
tampoco han explicado cómo se desarrolló la búsqueda. No sabemos si el instructor siguió el recorrido que acababa de realizar el grupo. No sabemos si utilizó una búsqueda circular, una búsqueda en expansión o una referencia fija en el fondo. Tampoco se ha aclarado qué hizo el Dive Master durante ese intervalo. Pudo haber permanecido con el resto de los participantes, haber acompañado al instructor o haber dirigido el ascenso del grupo. Cualquiera de esas opciones sería posible dentro de una respuesta de emergencia, pero ninguna ha sido confirmada. La frase oficial señala que Gen fue localizada no muy lejos del sitio de buceo. Es una expresión imprecisa. Puede significar unos pocos metros, decenas de metros o simplemente que seguía dentro del área general de la inmersión. Sin una distancia concreta y sin conocer la visibilidad, no podemos concluir que debió haber sido fácil encontrarla. Un buceador inmóvil puede resultar difícil de distinguir sobre un fondo, especialmente si existen formaciones de coral, rocas, cambios de relieve o partículas en suspensión. Pero tampoco podemos atribuir la demora a una mala visibilidad, porque las condiciones exactas de ese día no han sido publicadas. La reconstrucción más rigurosa termina, por tanto, en los pocos hechos que sí conocemos. Gen se separó, el instructor inició una búsqueda y a casi 30 minutos después fue encontrado inmóvil sobre el fondo arenoso. A partir de ese momento comenzó una segunda carrera contrarreloj, llevarla a la superficie e intentar restablecer su respiración y circulación. Te invitamos a escuchar nuestros podcasts A Fondo Tiempo de Buceo, donde exploramos técnicas, formación, equipamiento, planificación, historia del buceo y todo aquello que nos ayuda a disfrutar de esta apasionante actividad de forma segura y responsable. Y A Fondo Incidentes y Reportes, un espacio dedicado al análisis de accidentes, incidentes y casos reales del mundo del buceo. Estudiamos lo que ocurrió, por qué ocurrió y sobre todo, qué podemos aprender para evitar que vuelva a suceder. Entre ambos podcasts encontrarás información, experiencias y lecciones que te ayudarán a convertirte en un buceador más preparado, más consciente y más seguro. ¡Suscríbete! Activa las notificaciones y acompáñanos en cada episodio. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás como A Fondo Tiempo de Buceo, @A Fondo el Podcast, donde compartimos noticias, adelantos de episodios y mucho más. A Fondo Tiempo de Buceo y A Fondo Incidentes y Reportes. Dos maneras de explorar el mundo submarino, una misma pasión por el buceo y la seguridad. Y recuerda, aprender a bucear te lleva bajo el agua. Aprender de los demás te ayuda a regresar. Por eso existe A Fondo. Nos vemos bajo el agua. Cuando el instructor encontró a Gen, la buceadora no respondía. Fue llevada hasta la superficie y subida a la embarcación. Ahí comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Según el comunicado policial reproducido por varios medios malasios, Gen no respondió al RCP. Posteriormente fue trasladada a la clínica de Kampung Tekek en Pulau Tioman, donde fue declarada fallecida. Su cuerpo fue enviado después a la unidad forense en el hospital de Tengku Ampuan Afsan en Kuantan para realizar la autopsia. Este tramo de la cronología también contiene importantes vacíos. No se ha publicado cuánto tiempo tardaron en elevarla desde el fondo hasta la embarcación. Tampoco se ha dicho si recibió ventilaciones de rescate en el agua, si se utilizó oxígeno de emergencia o si había un desfibrilador automático a bordo. Sabemos que se practicó RCP, pero no conocemos durante cuánto tiempo ni quién lo realizó. No se ha informado si Gen presentaba pulso cuando fue encontrada, si respiraba de manera irregular o si ya estaba en parada cardiorrespiratoria completa. Esas diferencias son determinantes desde el punto de vista médico. En un accidente de buceo, una persona inconsciente puede haber sufrido ahogamiento, una lesión por presión, una embolia gaseosa, un problema cardíaco, una emergencia que provoque la pérdida de conciencia. Y una causa puede conducir rápidamente a otra. Por ejemplo, una persona que pierde la conciencia bajo el agua puede dejar de mantener el regulador correctamente, aspirar agua y terminar sufriendo una
parada cardíaca. Por eso, el diagnóstico final no siempre describe toda la cadena del accidente. La autopsia estableció como causa de muerte una embolia gaseosa arterial. Sin embargo, el informe completo no se ha hecho público. No sabemos qué lesiones concretas encontraron los médicos forenses. No sabemos si había signos de barotrauma pulmonar. No sabemos si existía agua en los pulmones compatible con ahogamiento. Tampoco sabemos si se identificó alguna condición médica previa. Por tanto, sería incorrecto reconstruir una secuencia definitiva únicamente a partir de la causa médica resumida en las noticias. Lo que sí podemos afirmar es que cuando Hen fue recuperada, a casi 30 minutos de su búsqueda, su estado ya era crítico y los intentos de reanimación no consiguieron revertirlo. La autopsia concluyó que Hen Hing-jin murió de una embolia gaseosa arterial. Para entender este diagnóstico hay que observar qué sucede con el aire dentro de los pulmones durante un ascenso. Cuando un buceador desciende, la presión ambiental aumenta y el aire que respira desde el regulador llega a sus pulmones a la presión correspondiente a la profundidad en la que se encuentra. Cuando comienza a ascender, la presión exterior disminuye y ese gas se expande. En condiciones normales, el buceador continúa respirando y el aire que se expande sale de los pulmones durante la exhalación. El problema puede aparecer cuando una parte de ese gas no consigue salir. Si el buceador retiene la respiración, si una vía aérea se encuentra obstruida o si existe una razón pulmonar que atrape el aire, la expansión del gas puede dañar los alveolos. Ese daño recibe el nombre de barotrauma pulmonar. El gas puede entonces escapar del pulmón y entrar en la circulación arterial. Una vez dentro de las arterias, las burbujas pueden viajar a los órganos vitales, especialmente al cerebro, y bloquear el flujo sanguíneo de forma parecida a lo que ocurre durante un accidente cerebrovascular. Son síntomas que pueden aparecer de manera extremadamente rápida. Los síntomas pueden aparecer de manera extremadamente rápida. Entre ellos se encuentra la confusión, los trastornos visuales, la debilidad, la parálisis, las convulsiones, la pérdida de la conciencia, la interrupción de la respiración y, en los casos más graves, la muerte. Dan señala que una embolia gaseosa arterial puede presentarse inmediatamente al alcanzar la superficie o pocos minutos después. Pero existe un punto fundamental en este caso. Una embolia gaseosa arterial no demuestra por sí sola que Hen realizara un ascenso rápido. Tampoco demuestra que retuviera conscientemente la respiración. Dan advierte que este tipo de lesión también puede producirse después de un ascenso aparentemente normal, si existe una condición pulmonar que impida que parte del aire salga correctamente. Entre los posibles factores médicos se incluyen enfermedades obstructivas, infecciones, quistes, cicatrices pulmonares y otras alteraciones que pueden favorecer el atrapamiento del gas. No existe información pública que indique que Hen padeciera alguna de estas condiciones. Se menciona únicamente para explicar por qué el diagnóstico de la embolia no permite determinar automáticamente el mecanismo del accidente. Otra cuestión importante es la profundidad. Hen se encontraba aproximadamente a 17.6 metros cuando se cree que se separó del grupo. A esa profundidad, la presión absoluta es de aproximadamente 2.76 atmósferas. Esto significa que una cantidad de gas que ocupa un volumen determinado a 17.6 metros podría expandirse hasta casi 2.8 veces ese volumen al llegar a la superficie, siempre que no se libere durante el ascenso. La mayor variación proporcional de volumen se produce cerca de la superficie. Por eso, una lesión por sobreexpansión pulmonar puede ocurrir incluso después de una inmersión poco profunda. No es necesario haber descendido a 40 o a 50 metros. Una subida desde unos pocos metros puede ser suficiente si el aire queda atrapado dentro de los pulmones. En una emergencia real, una embolia gaseosa arterial requiere oxígeno de alta concentración, activación inmediata de los servicios médicos y evaluación para tratamiento en cámara hiperbárica. La recompresión con oxígeno ayuda a reducir el tamaño de las burbujas,
mejorar la llegada de oxígeno a los tejidos y limitar el daño neurológico. Sin embargo, antes de cualquier tratamiento hiperbárico es necesario recuperar al buceador, mantener la vía aérea, restablecer la respiración y la circulación y trasladarlo a la atención médica. En el caso de Gen, el diagnóstico se conoció después de su fallecimiento. No se ha informado de que recuperara la conciencia en ningún momento. Tampoco sabemos cuándo se produjo la embolia. Pudo ocurrir antes de que se separara del grupo, pudo producirse durante algún cambio de profundidad no observado, o pudo formar parte de una secuencia más compleja que terminará dejándola inconsciente en el fondo. Aquí aparece una dificultad importante. La embolia gaseosa arterial se asocia habitualmente con el ascenso. Sin embargo, Gen fue encontrada en el fondo. Eso no invalida el diagnóstico. Una buceadora podría ascender parcialmente, sufrir una lesión o una alteración neurológica y después volver a descender por pérdida de flotabilidad. También podría sufrir una lesión durante una fluctuación de profundidad sin llegar a alcanzar la superficie. Pero hasta ahora no existe un perfil de ordenador de buceo publicado que demuestre que alguna de esas secuencias ocurrió. Por eso el diagnóstico médico responde a una pregunta: ¿de qué murió Gen? Pero todavía no responde a la pregunta principal de este episodio: ¿qué sucedió bajo el agua para que una inmersión recreativa terminara con una buceadora separada del grupo, inconsciente y tendida sobre el fondo? Llegados a este punto tenemos dos certezas. La primera es que Gen Hinjin terminó separada del grupo. La segunda es que la autopsia demostró que la causa de muerte fue una embolia gaseosa arterial. Todo lo demás forma parte de una investigación que hasta el momento no ha sido publicada en detalle. Eso significa que debemos analizar únicamente los escenarios compatibles con la evidencia disponible, no para decidir cuál ocurrió, sino para comprender cómo puede producirse un accidente de este tipo. Escenario 1. Una separación seguida de una emergencia. Este es el escenario más sencillo desde el punto de vista cronológico. Hank pierde el contacto con el grupo. Una vez sola, experimenta algún problema: estrés, dificultad respiratoria, un fallo de flotabilidad o cualquier otra emergencia. Durante la gestión de esa situación podría producirse un ascenso descontrolado o un cambio brusco de profundidad que termine provocando la lesión pulmonar. Este escenario es compatible con los datos conocidos, pero no existe información pública que lo confirme. Escenario 2. La emergencia ocurre antes de la separación. También es posible el orden inverso. Gen podría haber sufrido primero un problema médico o técnico que alterara su capacidad para mantener el ritmo con el grupo. La separación entonces sería una consecuencia del problema inicial y no su causa. Por ejemplo, una pérdida repentina de orientación, una dificultad respiratoria o un episodio incapacitante podrían explicar por qué dejó de avanzar con los demás. De nuevo, no existe ninguna prueba pública que permita afirmar esto que sucedió. Escenario 3. Un ascenso parcial. La embolia gaseosa arterial puede asociarse a un ascenso. Sin embargo, muchas personas imaginan inmediatamente un ascenso completo hasta la superficie. No siempre tiene que ser así. Un buceador puede ascender varios metros, sufrir una lesión pulmonar y posteriormente perder la flotabilidad positiva o la conciencia volviendo a descender. Ese tipo de secuencia explicaría por qué una persona termina siendo encontrada en el fondo, pese a que la lesión esté relacionada con un cambio de presión. Pero insistimos, esa posibilidad es una explicación fisiológica general, no una reconstrucción demostrada en el caso de Gen. Escenario 4. Una enfermedad previa no conocida en algunos casos. Una alteración pulmonar favorece el atrapamiento del aire y aumenta el riesgo de sobreexpansión. Eso no significa que la persona supiera que padecía ese problema. Muchas alteraciones pulmonares pueden pasar desapercibidas durante años. Sin embargo, hasta la fecha no existe información pública que indique que Gen tuviera antecedentes médicos de este tipo. Por tanto,
No debemos atribuirle ninguna enfermedad. También es importante hablar de aquello que no sabemos. No podemos decir que Hank se quedara sin aire, no podemos decir que su regulador fallara, no podemos afirmar que ascendiera demasiado rápido, no podemos afirmar que retuviera la respiración. No podemos afirmar que el instructor cometiera un error. No podemos afirmar que existiera negligencia. Simplemente no disponemos de pruebas públicas para sostener ninguna de esas afirmaciones. Y precisamente ahí reside la diferencia entre investigar un accidente y especular sobre él. Cada una de esas posibilidades necesita evidencias. Sin ellas, solo son hipótesis. Tras el accidente, la policía del distrito de Rompin abrió una investigación para reconstruir los hechos. Las autoridades comunicaron que en este momento no existían indicios de un delito y clasificaron inicialmente el caso como una muerte súbita. Eso significa que no apreciaron evidencias inmediatas de una acción criminal. Pero la ausencia de un delito no implica necesariamente que todas las circunstancias del accidente hayan quedado aclaradas. En cualquier accidente de buceo existen numerosos aspectos que pueden investigarse desde el punto de vista técnico: la planificación de la inmersión, la organización de las parejas de compañeros, la profundidad y la duración del perfil de buceo, las comunicaciones bajo el agua, el procedimiento seguido cuando se detectó la desaparición, el estado del equipo, los registros del ordenador de buceo y los testimonios de los participantes. Hasta el momento, ninguno de esos elementos se ha hecho público. Tampoco se ha difundido un informe técnico del centro de buceo ni un análisis oficial similar a los que publican algunos organismos de investigación de accidentes. Eso limita enormemente cualquier reconstrucción independiente. Por ese motivo, muchas de las preguntas planteadas durante este episodio siguen abiertas y probablemente continuarán así hasta que aparezca nueva información. Aunque todavía no conozcamos exactamente qué ocurrió bajo el agua, este accidente deja varias enseñanzas importantes. La primera es que una inmersión aparentemente sencilla nunca debe de subestimarse. La profundidad aproximada eran 18 metros. No se trataba de una inmersión en cuevas, no era una inmersión técnica, no había penetración en barcos hundidos, era una inmersión recreativa y aún así terminó de forma trágica. La segunda lección es la importancia del contacto permanente con el compañero. Perder de vista al grupo durante unos segundos puede parecer algo sin importancia, pero cuando una emergencia aparece precisamente en ese instante, quedarse solo reduce enormemente las posibilidades de recibir ayuda inmediata. La tercera, la necesidad de mantener un ascenso controlado. Los cursos de formación insisten continuamente en respirar de forma normal y de no contener nunca la respiración durante el ascenso. Ese principio parece sencillo, pero en una situación de estrés o de pánico puede dejar de cumplirse de manera involuntaria. La cuarta lección tiene que ver con la planificación. Antes de cada inmersión conviene revisar la ruta prevista, la profundidad máxima, la presión mínima para iniciar el regreso, el procedimiento en caso de separación y quién será responsable de cada compañero. No basta con conocer esas normas durante el curso, es necesario repasarlas antes de entrar al agua. Y por último, este caso recuerda la importancia de no sacar conclusiones precipitadas. En Internet es frecuente encontrar explicaciones inmediatas para cualquier accidente, pero la realidad suele ser mucho más compleja. En muchas ocasiones, un accidente no es consecuencia de un único error, sino de una cadena de pequeños acontecimientos que terminan coincidiendo en el peor momento posible. Hoy sabemos cómo terminó esta historia. Sabemos que Heng Jin murió durante una inmersión recreativa en Pulau Tulay.
Sabemos que se separó del grupo. Sabemos que fue localizada aproximadamente 30 minutos después en un fondo arenoso. Y sabemos que la autopsia concluyó que la causa de muerte fue una embolia gaseosa arterial. Pero todavía desconocemos la pregunta más importante: ¿qué ocurrió durante esos minutos en los que Hen dejó de estar junto al resto de los buzos? Quizá algún día la investigación aporte nuevos datos, quizá aparezcan los registros del ordenador de buceo, quizá se publiquen los testimonios de quienes compartían la inmersión con ella. Hasta entonces, lo más responsable es distinguir claramente entre los hechos demostrados y aquello que todavía pertenece al terreno de las hipótesis, porque comprender un accidente no consiste en encontrar un culpable. Consiste en aprender de él. Y cada vez que analizamos un caso con rigor, aumentamos las posibilidades de que otro buceador regrese sano y salvo a la superficie. Ese es, al fin y al cabo, el objetivo de A Fondo, Incidentes y Reportes. Y hasta aquí el episodio de hoy de A Fondo, Incidentes y Reportes. Recuerda, analizar un incidente no es juzgar a quienes estuvieron ahí, es aprender de lo ocurrido para tomar mejores decisiones cuando nos toca estar bajo el agua. Si este episodio te ha aportado algo, compártelo con tu compañero de buceo, con tu centro de buceo o con alguien que ame este mundo tanto como nosotros. Déjanos tu opinión en comentarios. ¿Y qué lección te llevas de este caso? Yo soy Gil Medina y nos escuchamos en el próximo episodio. Bucea seguro, planifica bien y nos vemos bajo el agua. Esto fue A Fondo, Incidentes y Reportes, porque entender lo que pasó ayer puede cambiar la inmersión de mañana. Gracias por acompañarnos. ¿Estás listo para llevar tu buceo al siguiente nivel? De noviembre a marzo, en A Fondo Experiencias, te llevamos a descubrir 3 de los mejores escenarios del Caribe mexicano: los impresionantes cenotes, los arrecifes de Cozumel y el inolvidable encuentro con los majestuosos tiburones toro. Estas experiencias están diseñadas para buzos certificados con excelente control de flotabilidad y ganas de afrontar inmersiones exigentes. Trabajamos con grupos muy reducidos de solo 3 a 4 personas como máximo, porque creemos que la seguridad y una atención verdaderamente personalizada hacen toda la diferencia. Y para que solo te concentres en disfrutar, ponemos a tu disposición equipo de buceo de alta gama, reguladores Apex y Aqualong, disponibles tanto en configuración tradicional como en sistema hogartiano, chalecos tipo ala Apex, aletas Mares Avanti 4, además de trajes y escarpines de 5 milímetros en excelente estado. Nosotros nos encargamos de toda la logística. Tú solo preocúpate por disfrutar cada inmersión. Si eres un buzo certificado con experiencia y quieres formar parte de uno de nuestros grupos, escríbenos. Queremos compartir esta aventura con personas que realmente estén listas para vivirlas. Síguenos en @afondoelpodcast y prepárate para vivir la experiencia del Caribe como nunca antes. A Fondo Experiencias. No es para todos, es para ti.